Bienvenidos a un nuevo video de Anatomed. En esta ocasión les explicaremos sobre el aparato reproductor masculino. Para entender la anatomía del aparato reproductor masculino hay que tener en consideración los componentes que los integran, es decir, el testículo, las túnicas que forran al testículo, al pene, a las vías espermáticas y glándulas anexas a este aparato, es decir, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Testículos son dos órganos reproductores de espermatozoides. También son glándulas de secreción interna. Normalmente los testículos están situados inferiormente al pene, adentro del escroto. Cada testículo tiene forma ovoide, es aplanado transversalmente y su eje mayor es oblicuo de superior a inferior y de anterior a posterior. Un testículo pesa por término medio 20 gramos y mide de 4 a 5 centímetros de longitud, 2.5 centímetros de espesor y 3.2 centímetros de altura. Su color es blanco y ligeramente azulado. Su consistencia es debida a la gran tensión de su envoltura y es muy firme. Cada testículo presenta dos caras, una medial, una lateral, un borde anterior, un borde posterior que no se lo puede observar, una extremidad superior y una extremidad inferior. Está en relación superiormente con el epidídimo y a lo largo del borde posterior del testículo, este se une a la cabeza y cola del epidídimo y a los vasos del cordón espermático. La extremidad inferior sirve de inserción al ligamento escrotal que fija el testículo al fondo del escroto. Este órgano se halla rodeado por una membrana fibrosa denominada como túnica albuginea. La túnica albuginea es resistente e inextensible y se confiere al testículo con un color blanco azulado. Su espesor es por término medio de 1 centímetro y aumenta a lo largo del borde posterior del testículo, principalmente en la mitad anterior de dicho borde. Presenta un notable engrosamiento denominado mediastino testicular. Vías espermáticas son vías de excreción de esperma y se extienden desde los túbulos seminíferos hasta la uretra. Los túbulos seminíferos son conductos excretores de los lobulillos. Los túbulos seminíferos se reúnen en un solo conducto colector denominado red testicular. La red testicular está unida al epidídimo por medio de los conductillos eferentes del testículo. Son de 9 a 12 con una longitud de 15 milímetros, mientras que los conductos que los constituye es de 15 centímetros. El conductillo eferente del testículo más anterior tiene continuidad con el epidídimo. Además, estos desembocan a lo largo de la cabeza del epidídimo. El epidídimo es un tubo estrecho y alargado, situado en la parte posterior o borde posterior del testículo. Este se extiende desde los conductillos eferentes del testículo hasta el conducto deferente. En el epidídimo se puede distinguir la cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo y la cola del epidídimo. Tiene aproximadamente 5 centímetros de longitud por 12 milímetros de ancho, pero si se lo extiende, su longitud total alcanza los 5 o 6 metros. En cuanto a la última porción de las vías espermáticas, tenemos el conducto deferente, que contiene 5 porciones: la porción escrotal, la porción funicular, la porción inguinal, la porción ilíaca y la porción pélvica. Envolturas del testículo. Estas forman anteriormente al periné e inferiormente al pene y al escroto. En el niño el escroto es más ancho superior que inferiormente, en el adulto es más abultado inferior y está suspendido por el pedículo del escroto. El escroto está dividido en dos partes por un rafe que se continúa posteriormente con el del perineo. Recordemos que la función de estas capas o túnicas es mantener la temperatura del órgano del testículo. Se distinguen 7 envolturas desde la superficie a la profundidad. En estas encontramos la piel del escroto, la fascia superficial del escroto, la fascia espermática externa, el músculo y fascia cremastéricos, la fascia espermática interna, la lámina parietal de la túnica vaginal y el testículo cubierto por la lámina visceral de la túnica vaginal. El pene es el órgano de la copulación en el hombre. Se encuentra superior al escroto y anterior a la sínfisis del pubis.
En estado de flacidez, el pene presenta la forma de un cilindro aplanado de anterior a posterior que penetra anterior al escroto. El pene, en estado de erección, aumenta de volumen, se vuelve rígido y se eleva anteriormente a la pared abdominal. Los bordes laterales corresponden a los cuerpos cavernosos del pene y el borde anterior representa el cuerpo esponjoso del pene y por la uretra. El pene termina anteriormente en el glande del pene. La raíz del pene es el extremo posterior del pene. Se confunde con la región púbica y los órganos que lo componen se prolongan posteriormente y se extienden al perineo. Por su extremo posterior el pene se fija en la sínfisis del pubis por medio del ligamento suspensorio del pene y a las ramas isquiopubianas por medio de los cuerpos cavernosos del pene. El glande del pene. Por su extremo anterior o vértice se encuentra el orificio externo de la uretra. Su base se denomina corona del glande. El cuerpo del pene está separado por el cuello del glande. Este cuello se prolonga inferiormente hasta el orificio externo de la uretra, separados en la línea media por el frenillo prepucial. El prepucio del pene está unido a la cara inferior del glande por el surco balano prepucial. Su extremo posterior se fija en la sínfisis del pubis y a las ramas isquiopubianas. El pene en estado de flacidez mide 10 centímetros de largo y 1 centímetro de circunferencia. En estado de erección mide 15 centímetros de longitud y 12 centímetros de circunferencia. En cuanto a los órganos eréctiles, constituyen los cuerpos cavernosos del pene, que son dos y se extienden desde las ramas isquiopubianas hasta el glande del pene. Miden 15 centímetros cuando está flácido y 20 centímetros en estado de erección. Glande del pene. El glande del pene está constituido por una parte periuretral que comprende el cuerpo del pene y por una capa periférica de tejido eréctil que se halla ausente en el septo del pene. El cuerpo esponjoso del pene es un órgano eréctil que envuelve el uretra, 13 centímetros de largo cuando está flácido y 18 centímetros cuando está en erección. Túnicas o envolturas del pene. Desde las superficies hasta la profundidad encontramos unas túnicas que envuelven al pene. La primera túnica o envoltura se denomina la piel. Es fina, pigmentada y muy móvil. Presenta a continuación con el rafe escrotal en la línea media. El dartos peniano o fascia superficial del pene, que forra la cara profunda de la piel, tiene continuidad posteriormente con el dartos del escroto. La capa celular o tejido conectivo areolar, que profundamente a la piel y al dartos contiene las ramificaciones vasculares y nerviosas superficiales del pene. Y la fascia profunda del pene, que envuelve los cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso. Vesículas seminales. Son dos reservorios membranosos en el cual se acumula el esperma en el intervalo entre las eyaculaciones. Cada una de ellas está en comunicación con el extremo terminal de los conductos deferentes y se extienden entre la vejiga y el recto. Son órganos alargados, aplanados de superior a inferior y de anterior a posterior. Su diámetro aumenta desde su origen en el conducto deferente del extremo terminal. Se puede distinguir un extremo anteromedial denominado conducto excretor, por el cual la vesícula se une al conducto deferente, un extremo posterior lateral denominado fondo y una parte media o cuerpo. En el adulto es de 5 a 6 centímetros y su anchura es de 15 milímetros. Los conductos eyaculadores se extienden desde la terminación de los conductos deferentes y el origen de las vesículas seminales hasta la porción prostática del uretra. Miden 2 centímetros de longitud y su calibre disminuye de superior a inferior y el diámetro de su luz mide de 1 a 2 milímetros. Este no supera los 0.5 milímetros en su terminación en la uretra y su pared es delgada. La próstata. Es una masa glandular que rodea en el hombre la parte inicial de la uretra. Se sitúa inferior a la vejiga urinaria, superior al suelo del periné, anterior al recto y posterior a la sínfisis del pubis, formado por la uretra y las vías espermáticas.
Es aplanado de anterior a posterior, su base mira superiormente a la vejiga, el vértice inferior y anterior hacia el bulbo del pene. Es de color blanquecina y tiene una consistencia muy firme. Contiene un peso de 25 a 30 gramos y su diámetro de anterior a posterior y transversal alcanza los 25 y 40 milímetros. El estudio de la próstata se compone de una cara anterior, una cara posterior, dos caras inferolaterales, una base que, como anteriormente se ha dicho, mira superiormente a la vejiga y un vértice que mira inferiormente al suelo del perineo. En su cara posterior es convexa, inclinada inferior y anteriormente. Su parte media está deprimida para formar un canal vertical y una escotadura, que estas permiten distinguir la próstata en dos lóbulos laterales. Se relaciona con la pared anterior del recto, la cual está separada por el tabique rectovesical. La base está dividida por un rodete transversal en dos vertientes, un vertiente anterior y un vertiente posterior. El vertiente anterior se corresponde a la vejiga urinaria ocupada por el orificio superior de la porción prostática de la uretra. Vertiente posterior en dos partes, el cual penetran los confluentes de las vesículas seminales y los conductos deferentes, a los cuales le siguen los conductos eyaculadores. El vértice está situado al plano medio del perine y anterior al tabique rectovesical, el cual separa la próstata del músculo elevador del ano. Cuanto a las glándulas bulbouretrales, son dos pequeñas masas glandulares, situados superior y a la derecha, superiormente a los extremos laterales del bulbo del pene. Se halla en el espesor del músculo transverso profundo del perine, en la parte posterior e inferior del músculo esfínter externo del uretra. De cada glándula bulbouretral parte un conducto excretor, que sigue hacia el lado opuesto, discurren a través del bulbo del pene y después en el espesor de la pared uretral. Tienen una longitud de 3 a 4 centímetros. Se abren en la uretra en la parte anterior del fondo del saco del bulbo del pene. Espero les haya gustado el video del aparato reproductor masculino y su anatomía. Muchas gracias y hasta pronto.